¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en el día del juicio. Y esta vez vamos a tratar de darle a usted información, datos, las posturas de los partidos de las coaliciones que pretenden llegar al poder en esta ciudad. Esta ciudad que ha pagado muy caro, por ejemplo, en su infraestructura, la seguridad que se ha tenido. Pero de estas cosas y más vamos a hablar con nuestros invitados hoy en el día del juicio. Vamos a ir a un corte y regresamos inmediatamente con nuestros invitados. Tania Nanet Larios Pérez es licenciada en Relaciones Comerciales Internacionales. Se ha desempeñado como vicepresidenta de Política Exterior de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, COPECOL. Además, ha participado como integrante de la Comisión Buenas Prácticas Electorales para la Democracia Partidaria, de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL Mujeres. Ha sido integrante de la Comisión Tripartita de Gobiernos de Coalición PRI-PAN-PRD y directora de propaganda del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Actualmente es secretaria general del PRI, diputada local de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México y preside la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. Jorge Gaviño Ambriz es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alicante, España. Se ha desempeñado como diputado local en el Congreso de la Ciudad de México en la primera legislatura de 2018 a 2021, así como en la sexta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fungió como vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD y fue presidente del partido Nueva Alianza en el entonces Distrito Federal. Ha ocupado otros cargos en dependencias federales como la Lotería Nacional, Pemex, ISSSTE, Profeco y el Instituto de Vivienda. En 1994 fue titular de la delegación Álvaro Obregón. Actualmente es diputado del Congreso Capitalino en esta segunda legislatura y coordinador de la recién creada Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal. Alejandro Pérez Corzo es licenciado y maestro en Derecho. Es autor de diferentes publicaciones, entre las que destacan Mecanismos de control en la generación de inteligencia civil para la seguridad nacional. En el sector público, se ha desempeñado en diversas dependencias federales, como la Oficina de la Presidencia de la República, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda. También ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2021, fue candidato a diputado federal de mayoría por Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. Actualmente, es candidato a diputado federal del Distrito 6 de la Ciudad de México por el mismo partido. Gracias por permanecer con nosotros aquí en Congreso TV. Y bueno, buenas noches, Jorge Gaviño. Qué gusto saludarte. Buenas noches al auditorio. Muy buenas noches, Alejandro Pérez Corzo. Muy buenas noches, muchas gracias. Del MC, de la coalición que tiene como cabeza Morena. Y a ver, ¿qué significa hoy la campaña política? ¿Qué significa hoy la Ciudad de México para el entorno político del país? Y empezaría contigo. Bueno, pues es una pregunta muy relevante, porque la Ciudad de México, en efecto, por muchas razones culturales para este país y demográficas también, es muy importante para la campaña tanto presidencial como para las campañas por el Congreso Federal. La discusión que hay en la Ciudad de México en torno a los grandes temas nacionales siempre ha sido muy importante para articular la discusión de los grandes temas que están contrastando los electores para poder tomar su decisión al momento de votar. Y por supuesto que además no podemos dejar de ver que los candidatos, las personas candidatas a la presidencia de la República también han hecho en gran medida su carrera política dentro de la Ciudad de México. Entonces, la Ciudad de México significa mucho por la cantidad de cargos que están en disputa, desde concejales, alcaldes, jefatura de gobierno, diputaciones locales, diputaciones federales y senadurías, así como la jefatura de gobierno y la presidencia de la República. Y por supuesto que también por la relevancia y la centralidad que culturalmente ha tenido siempre con este centralismo político para la discusión nacional. Jorge, ¿qué entraña entonces la Ciudad de México en lo político nacional? Bueno, efectivamente, la Ciudad de México es una ciudad de vanguardia,
Es una ciudad que desde el punto de vista democrático, creo, representa la piedra angular de todo lo que es el sistema democrático. Y evidentemente, pues hablar de la campaña en la Ciudad de México es también hablar de la parte de las más pesadas a nivel nacional. Entonces, nos estamos enfrentando, desgraciadamente diría yo, no a un pluralismo, sino a una situación dicotómica, en donde tenemos por una parte unos partidos que se aglutinan en la derecha y otros que estamos tratando de rescatar los valores de izquierda a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de México. Eso es lo que vamos a vivir, en donde, si bien es cierto, habrá una tercera opción, lamentablemente considero que se van a centrar entre estas dos fuerzas de derecha y de izquierda, y también lamentablemente se hizo un pegote con la Alianza por México, en el sentido de que vemos a partidos como el PRI, PAN, PRD, que no tienen nada en común, y lo único que tienen en común es una oposición sin tener una figura que los vaya a llevar por un buen camino. Entonces, a mi juicio, tenemos una situación muy interesante, en donde la Ciudad de México va a ser pues una piedra angular en la lucha electoral en el país. Bien, déjeme darle la bienvenida a la diputada Tania Nanette Larios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Ella viene por la coalición de la Fuerza y Corazón por México. Y la pregunta es, ¿qué significa para ustedes la Ciudad de México en lo electoral, para el país mismo? Bueno, la Ciudad de México es la capital de nuestro país, bueno, es donde yo nací, donde crecí, es la ciudad que me ha dado oportunidades, que me ha dado libertades, que me ha dado un piso para desarrollarme, y las leyes que de ella emanan, la que ha abierto la puerta a la participación política también de las mujeres, de los jóvenes, y creo que es importante que nuestra ciudad tenga alternancias. Siempre ha sido positivo esto. Yo creo que la Ciudad de México es el epicentro de la cultura democrática de nuestro país, donde se hicieron las grandes demandas ciudadanas, donde se hizo la primera oposición, donde se escuchó a la ciudadanía después del temblor del 85 para crear representantes populares que pudieran llevar verdaderamente las necesidades y ser un vínculo. Y creo que eso es muy poderoso y nos hace ser quienes somos. Nos hace ser una ciudad con opiniones muy críticas, con opiniones reflexivas, con señalamientos y cuestionamientos a lo que vivimos, pero también con profundas sensibilidades y mucha solidaridad. Para mí la Ciudad de México es un motivo de orgullo, es un motivo de querer trabajar para dejar lo mejor a las generaciones jóvenes, a las mujeres y sobre todo también a los que vienen, para darles una buena calidad de vida, para darles un buen sistema de movilidad, para también cuidarla para las generaciones futuras en un tema de calidad del aire, del agua, también pensar en temas importantes como el campo de la Ciudad de México, como la soberanía alimentaria, que es un tema que será el gran tema de las próximas décadas, y es una ciudad donde tenemos que seguir apuntalando mayor conquista de derechos para todas y para todos. Fíjate que hablabas de la democracia y pensé, ¿de alguna manera la derecha piensa en la democracia? Tú, como representante de los organismos de derecha, ¿pretendes que la democracia anida en estos partidos? Bueno, decir que somos representantes y ponernos la consigna de derecha, yo creo que pues no va con lo que es la coalición Fuerza y Corazón por México, con lo que es la coalición PRI, PAN y PRD, porque somos una coalición que, escuchando al diputado Gaviño, que decía y criticaba, no tienen ideológicamente muchas cosas en común. Lo que tenemos en común, por encima de todo, es el bienestar democrático, que queremos la normalidad democrática, que queremos instituciones fuertes, que queremos equilibrios
pesos y contrapesos para garantizar, la verdad, una cuestión real de la democracia y no solo un poder que quiera, como el Ejecutivo desde mi punto de vista, y lo he dicho en tribuna, que quiera cooptar a los otros poderes. Necesitamos equilibrios, pesos y contrapesos. Esa es la principal razón por la que estamos juntos, defender el Estado de Derecho, defender la normalidad democrática, defender nuestras instituciones y la agenda que estamos construyendo en conjunto. Desde mi punto de vista, no es una agenda de derecha, es una agenda que promueve los derechos y que promueve, por supuesto, las libertades, que por ahí y por eso está representado el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional y también el Partido Acción Nacional. Cada partido puede ser cuestionado en cuestiones particulares. Tienen pros y tienen contras. Pero lo que hoy nos hace estar juntos es un profundo amor y preocupación por nuestra ciudad. Aunque podríamos platicar largo sobre los hechos que nos dan idea de lo que fue y lo que es la Ciudad de México y la política en general, yo te diría, Alejandro Pérez Corzo, ¿estarías de acuerdo con esto? ¿Tú crees que no hay una lucha de veras ideológica por la ciudad? Yo creo que hay muchas luchas por la ciudad, entre ellas ideológica. Quisiera retomar un poco lo que dice el diputado Gaviño en relación a esta dicotomía que yo también lamento y que no es producto de una generación espontánea, ¿no? Esta dicotomía obedece a una campaña que hay en ambos lados para tratar de dividir al electorado en dos y pararse del lado que ellos creen que es el más grande, ¿no? En relación a esta dicotomía, yo creo que hablando de democracia, creo que estas dos opciones que están aquí acompañándonos no representan la pluralidad y el gran crisol que hay en este país y particularmente en esta ciudad. Nosotros creemos que tiene que haber visiones mucho más plurales para la Ciudad de México. Y también en relación a esta declaración de la diputada Larios de que lo que los une es el amor por México y por la Ciudad de México, pues ya pudimos ver en el caso de Coahuila, publicado por su propio presidente nacional del partido que ustedes están abanderando, que es el PAN, pues que también los une el interés por repartirse las notarías, las direcciones de las escuelas y hasta los oxxos si pudieran, ¿no? Entonces, yo sí creo que esta declaración de que es lo que los une es el amor por México es sujeto de mucho cuestionamiento. También esta cuestión de que la democracia es lo que mueve a los partidos por dentro. Sabemos que estamos enfrentando una posible regresión democrática en muchos aspectos. Por ejemplo, podemos señalar, pues, con mucho respeto, el caso de la encuesta que hizo Morena, que el ganador por un amplio margen, pues por una decisión completamente vertical fue retirado de la contienda para poner pues a una excelente candidata. Yo no estoy diciendo si era mejor o era peor que el otro candidato, simplemente como un señalamiento en relación a estas estructuras democráticas. Ahí hay una decisión de carácter meramente vertical y autoritario en el que decidieron que a pesar de los procedimientos internos que ustedes mismos se marcaron, su candidato iba a ser otra persona, ¿no? Gaviño. Yo creo que en esta situación dicotómica que se vive, se votan por tres cosas fundamentales. Uno, se vota así por el candidato o la candidata, esa es una visión. La otra es por las ideas o la ideología que busca cada una de estas posibilidades. Y la tercera es por el equipo que acompaña a los candidatos y candidatas. O sea, son tres aspectos que hay que evaluar. En ese sentido, yo voy a fundamentar por qué yo estoy de este lado de la izquierda. Bueno, un ejemplo. Se decía que por amor por México se está haciendo PRI, PAN, PRD este bloque. A ver, en los últimos 3 sexenios, estoy hablando de 18 años, el salario mínimo creció 13 pesos. Es un dato duro. O sea, en 18 años, los 3 sexenios, 13 pesos. En 5 años, el presidente de la República logra con acuerdos 160 pesos aumentar el salario mínimo en 5 años y falta un jalón que se va a dar en esto. Bueno, es un ejemplo de a quién se está sirviendo estos gobiernos que están ahorita abanderando PRI, PAN, PRD. Luego, ¿con quién se junta estos candidatos? Ahora, ¿quién está haciendo el plan de gobierno de la candidata Xóchitl?
aparece un Gurría. ¿Quién es Gurría? Pues el autor del FOBAPROA, el que nos dejó endilgado millones, miles de millones de pesos para que lo pagamos, hasta mis nietos van a seguir pagando este tema del FOBAPROA. Y ese es el equipo que está acompañando a un equipo de amor por México, como dice la diputada Tania. Con todo respeto lo digo. Entonces, no es un asunto de sentimentalismos o sentimientos, es un asunto de hechos. Por sus actos los conoceréis, decían, ¿no? Entonces, pues yo aquí, bueno, y podemos seguir con muchos ejemplos, por ejemplo, en ese sentido. Desde la inflación, por ejemplo, veamos lo que los 3 sexenios anteriores, lo que fue la inflación y cuándo es la inflación ahora. El peso, tipo de cambio, peso dólar. Hoy el peso está más fuerte que los últimos 3 sexenios anteriores. Y esto no es una situación de sentimentalismos o de amor o de quereres, es una situación de hechos. Y esto tiene que ver con una situación macroeconómica y de proyecto político. El tema de CFE, el tema de Pemex, en los últimos 3 sexenios la CFE se fue desprestigiando, se fue minimizando. Pemex tiene unos problemas terribles por los últimos 3 sexenios. En los últimos 5 años está rescatando el tema energético de Pemex y de la CFE. Esto no es un asunto de sentimentalismos, es un asunto de hechos. Entonces, por eso son el asunto dicotómico. Y yo estoy de acuerdo que debe haber más pluralidad. Yo siento que en la democracia debe haber más posturas. Y desde luego yo siempre empujaré eso. Pero ahorita, en los hechos, solamente hay más que 2 sopas. O se está con el gran capital, se está con todos estos intereses transnacionales y que se han servido de México muchos años, o se está con el pueblo. Entonces yo creo que en ese aspecto pues ya están muy claras las posturas. Bien, hemos escuchado las primeras posturas sobre esto que nos interesa desde luego a todos, para darnos cuenta de qué cosa es o por dónde va cada uno de los partidos. Así es que vamos a continuar, permítanos ir a un corte y regresamos de inmediato con esta discusión que espero le lleve a usted, le dé a usted información para que tenga cómo votar el día del juicio. Bien, qué bueno que está con nosotros, qué bueno que podemos regresar para darle a usted información, puntos de vista que le sirvan, insisto, para el día del juicio. Y quiero regresar, Tania, si me permites, contigo para plantearte, a ver, cómo poder apoyar la gestión de quien en el Distrito Federal se le acusa y se le ha acusado de estar metido en negocios que han perjudicado a la gente, pero sobre todo que han subvertido la ley. Me refiero desde luego al caso de los condominios y de la construcción de casas habitación, ¿no? O de grandes condominios. ¿Cómo los puede apoyar? ¿Cómo se puede lograr una coalición a partir de esos datos? Bueno, desde mi punto de vista, creo que si el gobierno tiene pruebas, porque es parte de las aprobaciones, de las verificaciones para la obtención de construcciones, debe de seguir y en curso las investigaciones para que se lleve a una sentencia y podamos hablar de quiénes o qué involucran actos que contravienen la ley, ¿no? En este momento no lo hay, pero si lo hubiera, pues los ponemos en la mesa para analizar, pero desde un punto de vista muy personal, y lo digo como una joven representante del PRI, porque a mí me lo dicen en otro sentido, como siendo joven, porque soy una joven progresista, una joven de verdad revolucionaria, una joven que persigue mucho lo que cree y lo defiende, y cuando priista, ay, los 70 años del PRI, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, y cómo lo puede ser, y creo que esta misma respuesta da pauta a las distintas aristas que se pueden tocar en este caso. Yo tengo 30 años, ¿no? Digo, no me tocó vivir en esos tiempos, por supuesto, de las cosas malas pues podemos señalarlas, podemos criticarlas, pero quien se equivoca son personas
que tienen credencial de elector, que tienen nombre y apellido y los podemos señalar. Un ejemplo, Manuel Bartlett, con la caída del sistema, con este fraude electoral, no me representa. Nunca me ha representado. Y un día, hace muchos años en la universidad que tuvimos un debate, pues también fuimos los jóvenes que tuvimos oportunidad de debatir con el entonces senador del PT y de reflexionar distintos puntos de vista que criticábamos, en un ámbito donde creo que todos debemos de tener de respeto. Pero ese es un tema que como no me representan ellos o no me representa Erubiel Ávila en el Estado de México y hoy forman parte del movimiento de la Cuarta Transformación y de Morena, pues yo mantengo una crítica. Pero ese PRI o ese PRI viejo, hoy en día si buscamos su origen y buscamos su destino, están en muchos lados. Pero también habla de la libertad política que hay para cambiar y posicionar tus ideas en determinado momento, o toda la gente que tiene un derecho político de poder aspirar, ideologizarse a cualquier lugar, lo hacen ellos. Yo no, yo solo he estado en un partido político, yo solo milito en un partido político, mis convicciones políticas son firmes, están firmes, pero entiendo que la gente que va de un lado y va del otro lado, o que primero promueven fraudes electorales como Manuel Bartlett y después se van a un grupo donde apoyan la Cuarta Transformación con López Obrador y hoy dirige la CFE, pues entiendo que puede haber cambiado de puntos de vista, pero son cosas que yo critico y creo que hoy están desdibujadas, sinceramente y con todo respeto, una parte ideológica, porque hoy donde yo veo más priistas de los viejos tiempos del PRI es en Morena. Y de hecho veo que ellos fueron más, lograron más las candidaturas que muchos de las personas que yo conozco, que he visto y que respeto, que tienen posturas diferentes a la mía ideológicas, pero donde verdaderamente crecemos y aprendemos. Yo creo que no hay nada peor que políticos que se ponen principios y se los quitan como si nos pusiéramos una playera diaria con distintas aristas que no tienen nada que ver. Y desde mi punto de vista eso no es congruencia. Entonces a mí sí me preocupa un poco el movimiento de la Cuarta Transformación. Hoy, ¿qué significa? Y hoy Morena, ¿cuál es lo que verdaderamente promueve? Porque esta gente que hoy está aglomerando, que le está recibiendo, que está dando oportunidades, con cuestionamientos muy serios de corrupción, con cuestionamientos muy serios de despilfarros y de fraudes, hoy están encontrando un lugar y un espacio en Morena, un cobijo y un futuro político. Esas son de las cosas que como joven no veo claras, no me representan, y como joven digo, hace falta más políticos que defiendan lo que creen y que lo sostengan. Por ejemplo, el diputado Gaviño, que siempre es muy puntual en sus posturas y que las defiende y siempre las ha defendido. Esté en un movimiento o esté en otro movimiento, lo que ha defendido, lo ha defendido toda la vida. Y creo que eso es algo muy importante. Pero hay quienes lo que defendieron un día lo traicionan al otro día y así viceversa. Y yo creo que esa gente, desde mi punto de vista, no debería de tener cabida en ningún partido y en ningún espacio. Es un parte del cáncer de la sociedad, el cáncer de la política que ha deformado, y la demagogia que hace que justamente los propios personas del movimiento de la transformación hoy se sientan indignados, y con razón. Pues no se entiende y no se explican esos cambios y estas cuestiones chapulinescas con las que vemos que se ponen y se quitan principios. Y esto es, y te lo digo en un ámbito de respeto, porque así como me dices si a mí, si yo promuevo ciertas cosas o estoy de acuerdo o no con ciertas acciones de una persona, yo primero pido una cosa, ¿no? Que conforme a un proceso apegado a derechos se llegue a una resolución para poder hablar de responsabilidad o no, porque todo el mundo tiene derecho a decirse inocente hasta que se les demuestre lo contrario. Y por otro lado, los que ya son casos que son comprobados y que son vistos ante el ojo y la opinión pública, ¿qué hacen? Siendo cobijados en otros partidos cuando representan de verdad la ilegalidad, la tranza, la corrupción, la demagogia y la incongruencia llevada a las acciones. A mí, yo como joven reflexiono y digo, eso a mí no me representa. Yo creo que necesitamos convicciones claras, convicciones firmes, posturas definidas para poder así trabajar junto en lo que creamos y en lo que queremos. Por ejemplo, la justicia social, que hoy me encanta que la retomen otros partidos políticos, porque yo soy priista y nuestro lema es democracia y justicia social, y desde lo que hacemos y desde lo que yo he
he hecho en el Congreso y en la tribuna, siempre me he ido a defender lo que creo que va encaminado a eso. Hemos votado programas sociales que se han llevado al tema de Constitución. Yo he votado a favor porque eso me representa, porque creo que pone un piso parejo para quienes viven desigualdades, porque creo que, por ejemplo, la beca para empezar también incluye a darle un piso parejo a quienes hoy están en preescolar, educación de primaria, secundaria. Y yo creo que hay que estar más por las causas y con convicciones firmes, provengan de donde provengan, que sumando incongruencias con orígenes distintos, provengan donde provengan, aunque nos convengan. Alejandro, Pues a mí ¿habría que olvidar la ideología? Pues no, la verdad es que la ideología claro que importa, ¿no? Tiene que ser todos los partidos y todas las personas que tenemos una opinión política, pues la articulamos en torno a un sistema de ideas, que es la ideología. Yo también creo que ya la denominación izquierda y la denominación derecha a veces son trajes que nos empiezan a quedar un poco cortos en la modernidad, y justamente en ese orden de ideas hay cosas que he escuchado en esta mesa que me desconciertan un poco, ¿no? La aseveración de que nuevamente estas supuestas dos sopas donde se está contra los grandes capitales, etcétera. Pues yo quisiera decir un dato que es muy cierto, que es que los 11 multimillonarios de este país han duplicado su fortuna en lo que va de esta administración, y que en efecto este piso que ha subido a través del salario mínimo, que por cierto fue una iniciativa que se impulsó cuando Salomón Chertorivsky era secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, junto con quien me acompaña en esta mesa, y que se ha logrado y que ha sido una buena manera de subir el piso. También debemos aseverar que, pues, así como se han duplicado esas fortunas, no se ha duplicado la capacidad adquisitiva de los empleados de Slim, ni de los empleados de Salinas Pliego, ni de los empleados de Bayeres, ni de los empleados de Germán Larrea, que son todos estos multimillonarios del país que se han acrecentado sus fortunas. Entonces yo no veo más allá del discurso, supuesto divorcio con los grandes capitales. Yo creo que está muy bien trabajar con los grandes capitales, pero sí hay una discrepancia entre el discurso y la realidad. Y en el caso de lo que menciona la diputada, pues hay muchas cosas que me desconciertan, porque habla de un sistema de ideas que yo sí creo que es toral para una discusión política, en el que yo no sé la alianza si representa al matrimonio igualitario que impulsó el PRD en su momento, o al voto contra el matrimonio igualitario cuando fue Santiago Taboada diputado de la Ciudad de México. En el caso de la presunción de inocencia, de los procesos, de lo que mencionaban aquí en relación al llamado cártel inmobiliario, bueno, ya hay más de 30 inmuebles asegurados, hay personas con sentencias firmes que incluso se han declarado culpables en procesos abreviados. Es decir, cada vez empieza a aparecer menos que es una persecución política, que en esta ciudad hay persecuciones políticas, y nosotros junto con la Alianza votamos por la no ratificación de la fiscal, justamente por este mecanismo de persecución política que ha habido en la ciudad, pero empieza a parecer que específicamente en este caso que tú mencionabas, no es el caso, ¿no? Y yo sí creo que, por supuesto, la ideología importa, y ahí es cuando uno se pregunta, ¿no? La izquierda de la que habla el diputado Gaviño, que es un verdadero representante de la izquierda, ¿qué izquierda representa la Cuarta Transformación? La izquierda del presidente de la República, que le llama a las mujeres trans señores vestidos de mujer, a este conservadurismo mocho, ¿no? Con esta cercanía, con este coqueteo permanente con las religiones, no solo con la religión, cuando se habla de un juarismo que yo creo que es un juarismo estético nada más. Entonces yo sí creo que, por supuesto, que este sistema de ideas que se llama ideología, que ya empieza a quedar muy apretado en esta definición de izquierda y derecha, es muy importante, y que cuando salimos a hablarle a la gente, pues debiéramos ser mucho más francos de lo que en realidad significa y de cómo se reflejan nuestros programas de gobierno, ¿no? Gaviño. Bueno, pues a ver, aclarando algunos puntos que considero es necesario hacer. En primer lugar, sí hay izquierda y derecha, y sí hay un asunto dicotómico y un enfrentamiento ideológico, pero además en la vía de los hechos todavía más enfrentamiento. Pongo un dato muy concreto. Se habló de CFE, se habló del titular de la CFE. Antes de la reciente compra de las 13 plantas de Iberdrola, la CFE producía el 39% de la energía que consume el país.
La CFE llegó a producir el 100% de la energía del país. Después, prácticamente después de 4 sexenios, 3 concretamente, llegamos a producir la CFE 39%. Ahora, con lo que se hace, se va a producir el 56% de la energía. CFE va a volver a producir más energía y va a llegar al 56%. Y para fines del sexenio se va a llegar al 65% con esta compra. Es decir, en la vía de los hechos, no estoy hablando del aspecto ideológico, hablo de un aspecto nacionalista profundamente, en donde una planta productiva, una empresa productiva del Estado, se estaba minimizando a tal grado que ya del 100% llegó al 35%, los gobiernos neoliberales. Si le ponemos etiqueta, PRI y PAN, concretamente, que estaban separados ideológicamente y que ahora hicieron un masacote, se unen para lograr esto que estoy diciendo. CFE lo minimizaron. Ahora CFE llegará otra vez al 65%. Bueno, yo me hubiera conformado más del 50%. Una empresa productiva del Estado que produce el 35%, pues ya mejor que desaparezca. Ferrocarriles Nacionales, que una gran empresa que llegó a trasladar el 80% de las mercancías del país, la acabaron. O sea, llegaron a 0 la participación estatal. Eso es lo que hicieron los gobiernos neoliberales. Eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Y tú como joven, pues yo diría que yo sí te creo que tienes una convicción nacionalista, te conozco, diputada, y además me gustan mucho tus discursos apasionados en la tribuna, pero en este caso concreto que estamos hablando ahorita de una situación donde debemos de estar, o estamos con las privatizaciones, o estamos con el nacionalismo. Yo sí creo que tenemos que definirnos en ese sentido. Claro, estamos viviendo una globalización, en un mundo global, pero en ese sentido, o se está apoyando como nunca a los pobres, el 8.9% según INEGI de la pobreza disminuyó, 8.9% en 5 años. Venía aumentando, hay que ver las gráficas del INEGI que se presentan, venía aumentando la pobreza del país, ciertamente los grandes capitales han incrementado, bueno, pero eso es una situación que el tema del mercado internacional, el mercado nacional, se está permitiendo. Tenemos que frenar esta situación tan terrible de los que muy pocos tienen todo y de sobra, y la mayoría que tiene y carece de lo indispensable. Eso lo tenemos que ir bajando, y con los programas sociales se está haciendo. 8.9% de la pobreza extrema ha disminuido en el país, según INEGI. Eso lo podemos ver, son cifras duras. Entonces, ¿con quién debemos estar? En la Ciudad de México. Tú señalabas, bueno, pues hay un señalamiento hacia uno de los candidatos. Pues el candidato debe aclararlo, porque él tiene que convencer a la ciudadanía. Pero finalmente, sí hay sentencias de muchos de estas gente de los grupos que ya han sido sentenciados y están confesos y han devuelto dinero. Más de 150 millones de pesos han devuelto en propiedades ciertos personajes. El Código Penal habla de castigar al responsable desde el punto de vista penal. Estoy de acuerdo que no debemos trasladar de los amigos a los otros individuos la responsabilidad penal. El que la hace la paga. Eso yo estoy de acuerdo también en ese sentido, ¿no? Bien, estas posturas que usted está escuchando, que está viendo, nos dan una idea de por dónde tiene que ir, por dónde irá la lucha, la campaña por el poder en la Ciudad de México. Permítanos ir a un corte. Vamos a regresar para platicar qué va a pasar en las campañas en la Ciudad de México. ¿Más odio? ¿Menos idea? Quédese con nosotros. Ya verá usted qué piensan nuestros invitados. Vamos al corte y regresamos. Miren, gracias por estar con nosotros. Le agradezco mucho su presencia y su paciencia. Y bueno, las campañas. Fíjate, Tania, que lo que decías me llama mucho la atención cuando hablas de los priistas que se han ido a Morena. Pero, ¿no te has puesto a reflexionar que todo el PRI se fue al PAN? Todo.
Ahí sí no hubo ninguna cosa, con todo lo que eso significa. Y te lo digo por una cosa, no entiendo cómo podían coaligarse y pretendo entonces que si las ideas no han triunfado, lo que se quiere demostrar hoy es simplemente odio. Y esto parece que permea en las campañas, que se den en las calles y que nos está insultando cada día más como ciudadanos. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que generalizar es malo. Mencionas todos, aquí estoy yo que soy priista, una orgullosa priista, representante, secretaria general del PRI en mi partido, y también que hemos trabajado fuertemente y que se han ido al PAN, ¿no? Es una falacia. Por ejemplo, yo diría Javier Corral se fue a Morena, ¿no? O sea, al final del día eso es falso. Y me llama la atención una cosa, siempre se ha criticado, o por lo menos antes de que se ganara la campaña en el 2018, si Morena tenía señalamientos contra algún partido político, era contra el PRI, ¿no? En un tema de oposición y porque presidíamos el gobierno de la República. Y desde hace unos años a mí me encantó ver cómo el presidente en las mañaneras hacía invitaciones abiertas al PRI, y también no tan abiertas por abajo de la mesa, a sumarse a Morena. Y el PRI claramente rechazó esas invitaciones, pero lo que era malo, lo que sostuvieron que era malo durante casi 18 años, de pronto al pasar unos años se hizo bueno. Y entonces ustedes y Morena querían que fuéramos un aliado de la transformación. A mí me parece eso muy incongruente, me parece eso preocupante y me parece pues una postura muy rara que cambió de la noche a la mañana, que los que eran muy malos no eran malos y al contrario se les invitaban a sumarse. Y es cuando yo digo que está desdibujado ideológicamente Morena, o por lo menos que por permanecer en el poder son capaces de todo, hasta de perder la lucha opositora que tenían, que yo respetaba. No la comparto, pero respeto, porque verdaderamente la pluralidad existe cuando cada uno piensa diferente. No queremos someter a alguien a que piense como nosotros, pero lo respetamos por sus ideas. Y de las diversas visiones de sus ideas nos ponemos de acuerdo para construir por lo que es verdaderamente importante para la ciudad y para el país. Y eso es lo que hicimos bien el PAN, el PRI y el PRD, estando juntos en esta coalición de Fuerza y Corazón por México y de Va por México, que fue muy exitosa en el 2021. Y fue exitosa yo creo que en dos puntos. Uno, porque hay un cansancio y un hartazgo y un reproche de la sociedad, de la ciudadanía, hacia cómo ha gobernado Morena. Aquí hoy tuvieron la gran oportunidad histórica porque ganaron absolutamente todo en el 2018. Mayoría calificada en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. También ganaron, por supuesto, la presidencia de la República, la jefatura de gobierno, la mayoría de las alcaldías, menos 2, estamos hablando de 14 alcaldías. Y de repente, de la noche a la mañana, todas las promesas que tenían con las grandes soluciones de esa concepción de país que iba a ser en un punto que nos iba a beneficiar a todos, un país más justo con menos brechas de desigualdad, no sucede. Que iban a pacificar el país de la noche a la mañana, tampoco sucedió. Y así se van cayendo muchas cosas. El reproche de la ciudadanía, como tú dices, el juicio final lo dio la gente en las urnas y fue cuando equiparó la ciudad como nunca antes en una cuestión que es contrastante, pero que es muy pareja y donde también, desgraciadamente, se ha impulsado mucho la polarización de parte del gobierno. Y te voy a decir por qué. Porque no se promueve un discurso de odio, no queremos un discurso de odio, somos mexicanas y mexicanos que tenemos el derecho de pensar diferente, tenemos el derecho de representar diversas ópticas, por ejemplo, de la parte que mencionaba el diputado Gaviño, ¿no? De la parte energética o de la soberanía energética que está a debate de lo que se necesita impulsar o no, o tecnologías a base de combustible o tecnologías verdes para una cuestión limpia y que no haga tanto daño al medio ambiente, y así sobre diversos temas. Pero en la realidad, yo lo que veo es que este gobierno,
como ha caído tanto del apoyo ciudadano, se ha ido radicalizando y ha ido generando un discurso de verdad polarizador, lleno de odio, lleno de división entre unos y nosotros. Por eso empezaron con las etiquetas, que si fifís, que si chairos. Yo desapruebo las dos. No me parecen correctas ponerle etiqueta a la ciudadanía, y me parece que quienes tienen una voz o una tribuna o tienen un espacio de poder y de injerencia en la sociedad, tienen que ser muy respetuosos de no caer en ninguna de estas, porque el gobierno o la representación es para todos. Y en la diversidad de lo que representamos, por ejemplo, la métrica con la que se designó en representación proporcional a cada diputado o diputado son 120,000 personas. Entonces imagínate ponerte a decir, yo te voy a decir cómo piensan 120,000 personas, no. Entonces por eso tenemos que estar en un ejercicio permanente de escuchar posiciones que no sean cómodas, que no sean incómodas. Por eso a mí me encanta venir aquí a la jornada, aunque la jornada es un espacio de crítica dura hacia la oposición, hacia el PRI, PAN y PRD, aquí yo vengo y hay que venir a escucharnos, hay que venir a compartir lo que pensamos, hay que venir a crecer y a darle a la gente mayores opiniones y la diversidad que representamos. Me temo que en este proceso electoral se siga incentivando este discurso de odio, que de verdad es muy irresponsable, y lo que tenemos que tener nosotros es muchísima responsabilidad, empezar a hablar más después. Espero que exista otra mesa como estas para empezar a hablar de propuestas, empezar a contrastarlas y ver y ponernos de acuerdo, si no, porque como lo que decías, ¿no? En algunas cosas históricas el PRI y el PRD es un partido más progresista en algunas cosas que el PAN, pero no tenemos todavía una cuestión de coalición legislativa, y lo vivió el diputado Gaviño los primeros años, que debería de haber, ¿no? Para poderle decir a la gente en qué estamos y qué no. Santiago Taboada, por ejemplo, se ha puesto la camiseta de la diversidad, ha estado con jóvenes hablando de todos estos importantes temas, y tenemos que garantizar un tema de salud para todos ellos, donde también exista, y ahí yo tengo una crítica, debe de haber del apoyo del gobierno de la Ciudad de México, apoyo para todos esos jóvenes que hoy necesitan algún medicamento por la condición o por alguna enfermedad. Y salió después de la pandemia. Después de la pandemia hubo un índice mayor de enfermedades de transmisión sexual, que hay que abordar desde una óptica de salud reproductiva y de derecho, y también donde muchos tiempos durante la pandemia, por lo de las compras, no hubo retrovirales y no hubo diversas cosas que ponen en riesgo de salud. Yo lo menciono porque en esas reuniones fueron una de las grandes preocupaciones que habían, y donde tenemos que poner un acceso absoluto y un piso parejo a lo que es indispensable para poder vivir, crecer, desarrollarnos, salir adelante, que es la salud. Entonces lo que yo vengo aquí orgullosamente a representar es a un candidato que es Santiago Taboada, en el que yo creo que escucha a los jóvenes, que creen los jóvenes. A los jóvenes no se les puede decir cómo pensar, nos tienen que escuchar, y escuchándonos como él está haciendo, yendo a las universidades, podemos empezar a construir también la agenda que se necesita, que sea diversa, que se vaya robusteciendo durante la campaña, porque eso significaría que los candidatos están escuchando en este gran proceso, y que las grandes propuestas también se construyan en estos 80 días que quedan, para que podamos decir que no solo fue un ejercicio de simulación electoral, fue un ejercicio verdaderamente de acercamiento para tener una construcción y un proyecto diverso, la construcción de un proyecto que de verdad gobierne para todas y para todos, y sea viable para mejorar las condiciones de seguridad, de salud, de calidad de vida para toda la ciudadanía. Necesitamos a alguien que gobierne para todos y no que gobierne dividiéndonos o segregándonos. Alejandro, odio por ideas. A ver, yo primero, antes de contestar esta pregunta que es muy relevante, quisiera nada más hacer una precisión respecto a lo que comenta la secretaria general del PRI en relación a las invitaciones que ha hecho el presidente de la República para que el PRI colabore con la Cuarta Transformación. Yo lamento informarle a la secretaria general que el PRI le ha tomado la palabra al presidente, que hay un estudio muy serio del Buró Parlamentario que analiza todas las votaciones que ha habido tanto a nivel constitucional como a nivel leyes federales, y el partido que más le ha dado los votos a Morena para las reformas
de la militarización, de la selección de consejeros del IFE, del INE por tómbola, y para todas estas regresiones autoritarias como querían hacer el padrón de biométricos, se los ha dado el PRI. El partido que más vota con Morena este tipo de situaciones es el PRI, y el que menos vota es Movimiento Ciudadano. Ahora, ¿qué vienen las campañas? En nuestro caso, alegría. Nosotros creemos que esta confrontación permanente, que además no es accidental, es deliberada para partir el espectro en dos, y ambos creen que están en la mitad más grande. Nosotros vamos a apelar a la alegría, le vamos a hablar a esos jóvenes que representan el 50% del padrón electoral, y que cada vez los políticos los ven más como una mercancía y no como lo que son, ciudadanos que tienen derecho a ser escuchados. Y por supuesto que Salomón Chertorivsky y Álvarez Maínez van a salir a hacer una campaña sí de propuestas, sí de contraste, pero no de confrontación. Y nosotros vamos a apelar a la alegría, y esto que nosotros hemos venido diciendo, que estas dos mitades artificiales que se han creado no representan la pluralidad que hay en el país. Y en efecto sí hay una dicotomía de visiones, una dicotomía entre lo que nosotros llamamos la vieja política y la nueva política. Esa vieja política donde nosotros vemos a los gobernadores del PRI convirtiéndose en embajadores y cónsules después de haber entregado sus respectivas plazas, ¿no? Ya el Instituto Matías Romero dejó de ser el mayor semillero de diplomáticos de este país, ya se volvió el mejor camino ahora es ser gobernador del PRI y entregarle colaborativamente la plaza a Morena, ¿no? Y también vemos en derrotas históricas, como fue el caso de Hidalgo, Oaxaca y el Estado de México, pues a unos embajadores en Israel, a otros en la lista de la Cuarta Transformación para el Senado. Entonces nosotros sí creemos que ahí hay un esquema que se llama vieja política, y nosotros pretendemos y queremos lograr hacer política en un nuevo esquema al que nosotros le llamamos la nueva política. Sí vemos que hay esas dos visiones y que por supuesto son de contraste, pero no de confrontación. Déjame hacer una precisión. Estamos en la librería de La Jornada, pero este programa es del Congreso TV, del Congreso de la ciudad, donde no tiene... Le quitamos un ratito a La Jornada su librería. Bueno, hecha la precisión, Gaviño. Pues, mucho odio, bueno, sí, claro. Yo creo que toda campaña es confrontación. De la palabra confrontación significa... O contrastar. No, pues es que es una confrontación. Respetuosa debería de ser, de alteza de miras, no de golpes bajos, de diatribas. Ahorita venía yo aquí por la avenida donde está aquí La Jornada, que es Cuauhtémoc, y empiezo a ver que todos los pendones de Clara están rotos. Es decir, pasó alguien en la noche y estuvo rompiendo, pero solamente los de Clara Brugada. Y los de Santiago Tahuada están incólumes. No, también pasa, ¿no? Creo que de los dos lados hay. Pero de un lado está mal y del otro también. Pues claramente es lo que estoy diciendo. Porque yo lo que digo, la confrontación debe ser respetuosa, debe ser limpia y de respeto a la ley. Sí, claro. Eso es lo que yo creo, y eso es lo que deberíamos hacer. Me preocupa mucho, tú hiciste una pregunta a la diputada Larios hace un momento, y una afirmación. La afirmación es de que, bueno, pues ya todo el PRI se fue al PAN, y efectivamente, en la Ciudad de México y en el país, pues están apoyando a la ideología panista y a los compañeros panistas que están haciendo cabeza en las dos campañas. Y eso fue mi preocupación inicial. Cuando yo tuve la oportunidad, yo estuve en el PRD, no siendo militante, pero sí coordinador en el Congreso del PRD y luego vicecoordinador, de avisar desde noviembre del año pasado, antes de que se definieran las campañas, que lo que iba a pasar es de que iba a salir un abanderado del PAN en la ciudad y un abanderado del PAN en el país, y que yo no estaba de acuerdo en apoyar al panismo por ser un partido de derecha. Ese fue mi discurso. Sin ser adivino, pero pues por ahí apuntaban cuando menos las visiones. Entonces yo me salí de esa situación, yo teniendo la posibilidad de ser candidato de esta alianza PRI-PAN-PRD, y yo renuncié a esa posibilidad. Ahora no soy candidato de nada, pero estoy convencido de que debemos estar de este lado de la historia, y por eso estoy aquí, de este lado. Entonces, una cosa que me preocupa mucho, una declaración del candidato de la alianza PRI-PAN-PRD de la ciudad,
de hace unas horas, en donde dice que va a invitar, cuando sea jefe de gobierno, dice él, a una asociación pública-privada para manejar y gestionar el agua. Privatizar el agua potable en la ciudad. Aguas. De una vez nosotros levantamos la voz, que nos oponemos rotundamente a ese galimatías de invitar a los privados a manejar el agua. ¿Por qué se invita a una empresa? Pues para que gane dinero. Una empresa que se precie de ser una empresa honorable no va a llegar a gestionar el agua, a subsidiarla. Va a tener una ganancia y va a buscar una ganancia lícita, entre comillas, pero eso es privatización. Entonces, yo te llamaría a ti como diputada para que revises esa propuesta. No la conozco, pero está mal interpretado. Bueno, pues entonces la está entendiendo, estamos entendiendo mal. Entonces, deberías invitar al candidato a que explique y que nos invites a nosotros a contrastarla y a enfrentar ese galimatías. Si tú invitas a la iniciativa privada a gestionar el agua potable, que es el principal líquido de subsistencia, pues entonces estamos hablando de que estamos otra vez entrando al neoliberalismo. Así quisieron privatizar la seguridad, las cárceles, la energía eléctrica, Pemex, ferrocarriles nacionales. Así se empieza, con invitaciones a las empresas para gestionar el gobierno. El gobierno no se debe de privatizar. El gobierno, el Estado mexicano debe de ver para todos efectivamente, pero no privatizarlo. Esa es una posición firme que nosotros no vamos a permitir de ninguna manera. Pues también empresas privadas manejan, por ejemplo, la parte de los parquímetros de la ciudad y muchas otras. Yo creo que vale la pena un debate de eso, de en dónde el gobierno necesita apoyo de privados para apoyar en distintas cosas. ¿En el agua? Vamos a platicar. Yo creo que vamos a tener que hacer muchas mesas más en todo lo que viene, pero por hoy se nos acabó. ¿Tú estás de el acuerdo tiempo. con el agua? ¿Que se privatice o no? Mejor me la tomo. Bien, muchas gracias a usted. Este programa ha terminado. Espero que tenga usted más datos para llegar al día del juicio con la información disponible, correcta, para poder dar un voto juicioso. Muchas gracias, Gaviño. Muchas gracias, Alejandro, Tania, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Soy Miguel Ángel Velázquez y por ahí nos encontraremos.